Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberse enfrentado a ese clima que, mejor dicho, nos cayó, pero como de locos de repente. Gracias por el esfuerzo de haber venido hasta la Castellana. Hoy tenemos un día muy especial. Hoy para mí es un honor, es una dicha, es realmente un privilegio estar con los invitados que tenemos hoy. El Teatro Nacional está cumpliendo 40 años y hace fiestas siempre. Hoy es un día especial. Hoy tenemos a 4 de los grandes directores de este país, directores que se han destacado a nivel nacional, a nivel internacional, en el cine, en el teatro y en la actuación. Ellos son el señor Kepa Amuchastegui, el señor Sandro Romero Rey, el señor Jorge Hugo Marín y el señor Sergio Cabrera. Un aplauso para ellos, por favor. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Bueno, estas personas que vinieron hoy a vernos se enfrentaron a ese clima bogotano que a veces es inclemente. Gracias por estar aquí, sí. Estoy muy honrada de tenerlos a ustedes hoy acá. Hemos crecido con ustedes. Jorge Hugo es un poco más contemporáneo a mí, pero hemos crecido juntos, viéndolos, recorriendo su trabajo. Hoy tenemos muchísimas cosas de qué hablar y ojalá nos alcance el tiempo porque siempre lo ponen a uno a correr, pero yo quisiera poder ahondar en todo lo que han hecho, ojalá podamos, hasta el momento en el que se encuentran hoy, porque ustedes 4 son unas cajitas de sorpresas impresionantes. Estuve por ahí investigando muchísimas cosas sobre ustedes y de verdad son unos personajes pues que se han llenado de posiciones importantes, posiciones políticas, posiciones frente al arte, posiciones frente a las mujeres, posiciones frente al teatro, frente a la actuación. Voy a arrancar por el maestro Kepa, que está aquí a mi izquierda. El maestro Kepa es hijo de inmigrantes vascos. Él nació en Colombia en 1941, tiene una trayectoria de más de 50 años. Estudió, montó el Teatro La Mama cuando volvió a Bogotá, con Consuelo Luzardo, con Germán Moure, con Paco Barrero. Ha dirigido, ha escrito, ha actuado. Maestro, usted nos ha acompañado muchísimos años. El Teatro Nacional está cumpliendo 40 de 50 de esos que usted ha estado en las tablas y en toda su trayectoria. ¿Cómo se siente al día de hoy, maestro? Pues una delicia estar sobre este escenario una vez más. No he estado muchas veces, pero sí unas pocas en este mismo escenario del Teatro Nacional de la Castellana y me siento muy honrado de esta invitación. Una pequeña corrección, aunque me caiga encima el recuerdo, no son 50 años, ya son 60. ¡Caramba! Acabo de cumplir 60 años en las tablas y en estas lides desde el 62, cuando arranqué en la Universidad de los Andes con la primera obra de teatro en la que participé como actor. No solamente participó como actor, sino que dirigió el teatro, dirigió el grupo de teatro, sí. Y además estudió arquitectura, maestro. ¿Cómo sí. fue eso? Sí, no, pues lo que pasa es que en mi época muchos de nosotros, de los directores que empezamos por aquella época también a hacer teatro, Santiago García, por ejemplo, un poco antes que yo, Carlos Duplat, Carlos C. Reyes, éramos estudiantes de arquitectura básicamente. Lo que pasa es que en nuestra época uno no podía estudiar más cosas fuera de arquitectura, ingeniería, medicina o abogacía. Entonces, la que más se parecía a lo que nosotros podíamos querer hacer como carrera creativa era la arquitectura. Uno no podía pensar en aquella época en estudiar bellas artes, ni filosofía y letras, eso no se estilaba, sobre todo no para los hombres, ¿cierto? Entonces uno le tocaba escoger la que más se pareciera a lo que uno quería hacer, y la más parecida era efectivamente la arquitectura. Entonces muchos de nosotros fuimos arquitectos que después no llegamos nunca a ejercer en realidad y nos desviamos muchos de nosotros hacia el teatro. Bueno, y la arquitectura es una carrera que involucra muchísimo el arte. Los arquitectos saben muchísimo de pintura, de música, de arte. La arquitectura es una carrera bien linda. Por supuesto. ¿Y no ejerció nunca, maestro? Sí, ejercí haciendo últimamente, hace unos 8 años diseñé mi casa y la de mi hijo, que son 2 casas pegadas por allá en unos cerros de Tabio, pero ese fue mi único diseño para
digamos, para hacer casas. El resto de las cosas para lo que me ha servido la arquitectura… ¿Siguen en pie? Sí. Se fueron al garete. Pero debo decir que la arquitectura me ha servido enormemente a lo largo de toda mi vida, de director de teatro, de actor, de director de televisión, porque la arquitectura le enseña a uno a conocer el espacio, a saber las profundidades, a manejar esos espacios. Entonces eso me ha ayudado durante toda mi carrera muchísimo. Yo mismo he diseñado la mayor parte de las escenografías que he realizado, que han sido cosas bastante sui generis y raras, digamos, si se tiene en cuenta pues que el teatro pues, el que se hace normalmente se hace en una sala como esta, más o menos, pero lo mío siempre ha sido un poquito más loco, un poquito más alejado de la realidad. Cosas Y ahora más ya estoy abstractas. entendiendo qué es lo que sucede y vamos a hablar más adelante sobre esa escenografía que hizo para la obra La Duda. Sí. Muy bien, este es un preámbulo que les tenemos ahí con todos ellos. Maestro Sandro Romero, estuve escuchando muchas de sus cosas. Usted también es una persona que tiene unos gustos bien particulares. Nació en Cali. Usted habla de esa ciudad con mucho amor, ese viento, usted habla de ese viento que corre a las 5 de la tarde en Cali, que lo llena de felicidad, el olor a Cali. Usted empieza su carrera en Bellas Artes, conoce todo lo que significa el teatro, está involucrado con Andrés Caicedo, tiene todo este movimiento en Cali, y usted lo dijo y me llamó mucho la atención que ¿quién iba a pensar que en un lugar como Cali, en ese punto de la geografía colombiana, iban a llegar todos esos movimientos artísticos, la salsa? Usted hace un documental sobre Richie Ray y Bobby Cruz, le gusta la salsa, le gusta el rock, es una persona alegre. El maestro Sandro es hijo de un pintor y de una bailarina de ballet, por lo tanto… todo su entorno es muy artístico y lo fue siempre, entonces era muy difícil no involucrarse con el arte. Me pareció maravilloso escucharlo hablar de música, hablar de cine, hablar de teatro, y ahora está también dirigiendo en el Teatro Nacional, y ya les voy a contar qué es lo que pasa con ellos cuatro que están coincidencialmente dirigiendo obras en el teatro. Maestro, le pregunto lo mismo, ¿cómo se siente al día de hoy sentado aquí en estos 40 años del teatro y con todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera? Hola, hola, hola. Pues este teatro, el Teatro Nacional, tiene que ver indirectamente con mi pasado, porque a Fanny Mickey yo la conocí desde mis primeros años, porque Fanny llegó a Cali y ella llegó a un búnker cultural en Cali que era la Escuela de Bellas Artes. La escuela de teatro la dirigía Enrique Buenaventura y Fanny llegó detrás de un amor que era Pedro Martínez, un director y actor muy importante argentino. Y mis papás eran profesores en Bellas Artes, mi papá profesor de artes plásticas y mi mamá de ballet, y yo empecé, pues correteaba desde niño por ahí y empecé a estudiar música primero. Y Bellas Artes quedaba a 2 cuadras de mi casa y el colegio donde yo estudiaba era el Colegio Bermans, entonces esto era un triángulo del cual yo no salía, y realmente lo que a mí me empezó a fascinar fue estar en Bellas Artes. Y ni me dediqué al ballet, ni me dediqué a las artes plásticas, ni me dediqué a la música, sino que lo que más me atrapó fue el teatro, porque yo era muy tímido, pero me di cuenta muy rápido que pararme en un escenario me quitaba la timidez paradójicamente. Y empecé a los 9 años, Kepa lleva 53 y ya casi lo alcanzo, porque yo empecé a estudiar teatro hace 53 años, estaba haciendo la cuenta en estos días, desde los 9 años empecé a pararme en los escenarios, y yo no siento ninguna diferencia entre lo que hacía a los 9, 10 años y lo que hago ahora como director. Me produce la misma pasión, la misma incertidumbre, la misma expectativa, y sí, Cali es una ciudad que tiene una extraña magia. A Sergio lo conocí en Cali, hace 40 años le estaba diciendo que nos conocimos en el rodaje de Pura Sangre, de la película de Luis Ospina, y había como una suerte de excepción a la regla caleña, porque Cali tiene unos clichés maravillosos, pero no dejan de ser clichés, pero también había otro tipo de actividades que giraban en torno a la poesía, a la música clásica, a la pintura, al teatro, y dentro de ese espectro yo también me formé. Por supuesto que también salía a los extramuros de la ciudad a cometer todas las
los pecados pertinentes. fechorías. Pero si mis recuerdos de Cali, que ya hace mucho tiempo no vivo allá, pero si mis recuerdos de Cali se deben centrar en un solo sitio, ese sitio es el Palacio de Bellas Artes. Qué maravilla. Y conocemos muchas personas que han estado en Bellas Artes. Yo me siento muy orgullosa de ver las nuevas generaciones que todavía estudian en Bellas Artes. Conozco jóvenes estudiando teatro. Usted además ha sido coordinador del programa de artes en la SAP, ha sido maestro, está trabajando también en la Casa del Teatro, cosa que agradecemos mucho tener maestros de actuación con esas trayectorias y de ese calibre, porque se necesitan buenos maestros. Gracias por estar aquí, maestro Sandro. Ya estaremos hablando más cosas. Se sentaron en el orden en el que había pensado presentarlos. Coincidencialmente no les dije ni cómo, pero bueno, me facilitaron la cosa para no estar asustada. Maestro Sergio Cabrera, bienvenido. Es un placer también, es un honor tenerlo aquí. Su hoja de vida también me sorprendió muchísimo. Yo conozco mucho su trabajo a nivel fílmico, me gusta mucho. Digamos que he crecido con sus películas también. Pero me pareció muy importante, sobre todo para la charla que quiero que tengamos más adelante con todos, y es la posición política del artista. Usted es una persona que tiene una posición política importante, vivió en China desde muy pequeño, cosa que también me parece sorprendente porque es que China realmente es otro planeta. Usted se fue a la China desde los 12 años, estudió en China, estudió en Beijing, luego estudió en Londres. Estar en China desde los 12 años y luego volver a este país a seguir trabajando, a trabajar por el arte, por el teatro, por el cine, y sobre todo con esas posiciones políticas fuertes y claras, me sorprende mucho, porque todo su trabajo fílmico, digamos que ha tenido ese tinte de poder expresarse frente a la violencia de este país y a cómo es tan innecesaria la violencia en el mundo y en este país. Una de las películas que me llamó, todas me han llamado la atención siempre, pero por ejemplo arranca Técnicas de duelo con este par de personajes en Barichara, Santander, que se quieren matar desde el primer minuto de la película, y Humberto Dorado y el gran Frank Ramírez haciendo todo este día que uno no sabe qué es lo que va a terminar de pasar, y luego entrar unos años después a Águilas no cazan moscas, cuando todos esos actores estaban pequeños. Ojalá tengan la oportunidad, sobre todo ustedes que son jóvenes, que están estudiando. Sergio hace una película que se llama Técnicas de duelo en el 90 y luego Águilas no cazan moscas en el 95, pero estaban todos muy chiquitos. Julián Román tenía por ahí 8 años, 6 años, y en Águilas no cazan moscas ya está grande, y viene como toda esta parte de la secuela de los hijos de estos duelos. En fin, usted hace Golpe de Estadio, en donde definitivamente nos enfrentamos a ese día a día colombiano, en donde, pues hombre, tenemos una violencia ahí supremamente arraigada y unas peleas tan polarizadas, y está la guerrilla y el ejército, y paradójicamente los une un partido de fútbol, el partido que es lo que pareciera que a Colombia le mueve la pasión y lo une, y es el 5-0 de Argentina. En fin, usted es una persona que me sorprende con esas posiciones políticas, porque siempre las ha plasmado en su trabajo. Pero también, así como yo también he llegado a ser activista, digamos, a lo largo de mis años, uno también empieza a cambiar las formas, las maneras, uno empieza a pararse también desde otras orillas. Hoy, ¿cómo se siente con su trabajo, con todas sus ideas y con todo lo que ha vivido desde que estuvo en China tan chiquito? Mucho. Okay. Mucho sobre lo que reflexionar. Por eso. Pero sí, lo que dices es cierto. O sea, mi trabajo en el mundo artístico siempre ha estado teñido por el pensamiento político. O sea, creo que es una herencia que viene de parte de mi padre, pero especialmente de mis años de vida en China, donde pues, o sea, a mí me tocó una China diferente a lo que hoy conocemos como China. Era un país muy politizado, con ideas muy claras respecto a cuál es la función del hombre en la revolución y del arte en la revolución. Y a mí no solo me convencieron de que el arte es un instrumento para transmitir pensamientos, ideas, conceptos, sino que no hay otra forma de utilizar el arte. O sea, digamos, nosotros sabemos que hacer una obra de teatro, o una película o un cuadro que pretende no tener significado
ya de por sí tiene un significado. Y yo he tratado siempre de que el significado de mis proyectos tenga que ver con mi pensamiento político, que es la idea de que el hombre puede superarse, que la sociedad puede superarse, que existe la posibilidad de un mundo más justo, más… y te digo la verdad, yo cuando cojo cualquier proyecto, inclusive mis proyectos de televisión, que todos sabemos la televisión es una industria donde yo no decido, yo escojo mis proyectos de televisión para que correspondan a mi pensamiento político en un nivel mínimo. Por supuesto, usted dirigió La vida de Jaime Garzón, por ejemplo. De Jaime ¿Fue Garzón. entrarle a esa historia? ¿Cómo fue? Sí, por ejemplo, la historia de Jaime Garzón, de las series que yo he dirigido, es la que menor presupuesto tenía, o sea, el canal realmente no estaba verdaderamente interesado en producirlo, pero yo quería a toda costa contar esa historia porque sentía que detrás de esa historia estaba mi historia, la historia del país, la historia de una época, y yo presioné y nunca había rodado en condiciones más pobres que esa, y sin embargo lo hice con placer. O también otro tipo de proyectos como Escalona, por ejemplo, yo me acuerdo que ese sí fue un proyecto que se hizo con bastante dinero, pero que yo sentía que, o sea, yo siento que nuestro país, nuestra gente necesita proyectos que los haga sentirse orgullosos de su nacionalidad, de su individualidad, de su país. Entonces yo trato de que pues no solo la televisión, sino en mis películas se transmita el pensamiento político que tengo, porque, bueno, aquí seguramente todos lo saben, yo inicialmente pensaba cambiar el mundo con las armas y pues la cosa no funcionó y dije, bueno, voy a intentar con otras herramientas, y pues las herramientas que encontré eran las intelectuales. O sea, yo soy un convencido de que uno no puede cambiar el mundo ni con una película, ni con muchas películas, ni con obras de teatro, pero uno sí puede lograr que la gente reflexione, o sea, que uno de alguna forma como persona pensante puede sembrar semillas de inconformidad, de rebeldía, de ideas libertarias en la gente, y eso es lo que yo intento hacer con mi trabajo, en cine o en televisión o en teatro, en lo que se me atraviese, porque yo creo que esa es la función de los intelectuales. O sea, los intelectuales tenemos la función de mostrar la geografía social del país, y yo lo intento, no sé si tenga éxito o no, pero pues trato de cumplir con esa misión de mesiánica, de decir, bueno, vamos a mostrar dónde hay problemas. Yo no los puedo resolver, pero ya vendrán los científicos, los sociólogos, los psiquiatras, los que sean, a trabajar sobre el problema que yo estoy señalando. Me gusta señalar problemas, no solo problemas, me gusta también señalar éxitos y señalar virtudes, pero creo que sí, que mi función en el arte en general es ser un observador, como una especie de cartógrafo de la sociedad que señala accidentes que siente que vale la pena señalar. Y muchísimas gracias por eso. Seguramente quedaron un poco perdidos algunos si no lo saben. El señor Sergio Cabrera, claro, estuvo en las armas, estuvo en un movimiento guerrillero, primero clandestino, luego fue a las armas, salió muy decepcionado. Después él entra también a formar parte de un proceso de paz, entra a todas esas mesas de diálogo que son tan absolutamente necesarias en este país, y que pues esos son otros temas que podríamos indagar aquí mucho tiempo, pero es importante ver desde su posición. La estrategia del Caracol es una de mis películas favoritas, gran película, y el trabajo que hizo en Doctor Mata también impresionante. Creo que ahí había más platica, ¿o no? ¿Cómo? Ahí había más platica. En Doctor Mata había buena platica. Ahí sí había mucha platica. Fue maravilloso. Era una mejor época de la televisión, o sea, la televisión ha ido como cediendo terreno, y ya cada vez es más difícil encontrar proyectos que no sean de narcotraficantes o proyectos muy populares, pero
Doctor Mata todavía era de esos proyectos. Maravillosa, con maravillosa serie, lo felicito. Bueno, Jorge Hugo, qué maravilla que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es el más pollito de los cuatro. Jorge Hugo nació en 1981 en Medellín, es un paisa, es maestro de arte dramático de la Universidad de Antioquia. Somos hermanos de alma mater, qué felicidad. Jorge Hugo es uno de mis dramaturgos favoritos porque se ha arriesgado a hacer otro tipo de teatro también desde su visión, desde una visión íntima. Él es cofundador de La Maldita Vanidad, arranca a hacer estos espacios íntimos en donde no estábamos acostumbrados a ver el teatro, estábamos acostumbrados a ver el teatro en grande, también lo ha hecho, también ha hecho teatro en teatros muy importantes, por supuesto, pero digamos que empiezas todo este recorrido en esos teatros en donde yo tuve la oportunidad de trabajar actuando en La Maldita Vanidad y yo tengo al espectador a medio metro de distancia, 50 centímetros, es empezar a entender otra manera de hacer teatro. Has hecho obras, ha escrito más de 15 obras, las ha dirigido él, también es actor, también es dramaturgo, es un talento impresionante. Los que hayan tenido la oportunidad de ver las obras de Jorge Hugo seguramente han salido muy sorprendidos. Yo he tenido la oportunidad de verlas casi todas, El autor intelectual, Los autores materiales, Casandra, Cómo quieres que te quiera, Morir de amor, o sea, nos podemos quedar aquí. Es que la hoja de vida de todos es tan grande que quisiera tener todo el día. Jorge Hugo, eres un hombre también muy joven, has hecho de todo, has estado en festivales nacionales, internacionales, en Europa. Has llevado el nombre de Colombia a festivales afuera increíbles en donde tienes un grupo de actores que a mí me conmueve y me honra ser compañera de Ela Becerra, de toda esa camada que tienes allá en La Maldita Vanidad y que nos ha enseñado otra manera de ver el mundo también, el teatro, y también tienes unas posiciones importantes frente a este país. Te he visto también ser activo en las posiciones de este país. ¿Cómo te sientes al día de hoy, además rodeado de estos maestros? O sea, si yo estoy aquí súper nerviosa, además porque últimamente hablamos mucho del feminismo y de eso vamos a hablar ahora con Aleida y con todo lo que está pasando, pero digamos que los hombres para mí son muy importantes en la historia, hay hombres maravillosos, yo tengo una discusión interna y externa también con esto de toda esa delgada línea roja que tiene el feminismo últimamente, y alguna feminista le oí una frase súper fuerte que me sorprendió y me asustó mucho porque es bastante fuerte y es: todo hombre es un potencial violador. Escuché por ahí, dije, oh, no quisiera ser de esa rama porque yo tengo hombres en mi casa maravillosos, mi hijo, mi padre, yo estoy educando a un niño que no quiero que sea un potencial violador, que sea un hombre que ama a las mujeres, y yo hoy me siento muy privilegiada de ser bendita entre los hombres, la verdad. Entonces, Jorge Hugo, ¿cómo te sientes hoy entre todos estos hombres? Pues primero, muy honrado, por eso me subí ese whisky, porque tengo mucho susto. No. Y les escucho su trayectoria y caigo en cuenta que yo me crié viendo sus trabajos. Yo me he formado alrededor de primero ser espectador antes de artista, y mi formación está en ver sus películas, sus obras, sus textos, sus direcciones en teatro, televisión, y para mí es un enorme placer estar aquí. La trayectoria es relativa porque en un tiempo se puede hacer muchas cosas o no, y eso no es medida de garantía de calidad. Sin embargo, en mi caso he tenido una necesidad de expresar de alguna manera lo que pienso, y lo que pienso en mi contexto, en el lugar geográfico, social, político en el que me ha tocado vivir, y un poquito me pegaba de cuando estaba chico en Medellín y que en el Museo de Arte Moderno estaban las exposiciones de Débora Arango, esa frase de yo fui pintando lo que fui viendo, a mí me quedó en la cabeza, y yo un poco pongo en la escena lo que voy viendo, a veces correcto, a veces no correcto, buscando poder actuar, dirigí, buscando tener que dirigir, terminé escribiendo, y buscando poder tener mis obras vivas, decidí ser productor y tener un espacio. Entonces un poco como que lo que he venido haciendo es ser coherente con mis necesidades, y he contado con la suerte de tener un equipo de gente que hace que mis sueños se puedan realizar, y no solo en La Maldita Vanidad, sino en sueños que tengo a través de mi oficio en muchos lugares, como esta casa. Yo fui 6 años asistente de dirección de este teatro, tuve la posibilidad de trabajar con muchos directores y estar en trasescena viendo cada noche lo que sucedía con actores, con directores, con técnicos.
y de alguna manera ahí aprendí unas herramientas junto al Iberoamericano, que cuando decidimos abrir el proyecto de La Maldita es como un resumen de muchas de esas energías que alrededor estaban, y entender que eso tan local que yo contaba o que cuento todavía puede tener un impacto que trasciende fronteras, pues es un orgullo para uno, para el equipo con el que estamos, y bueno, y además poder eso llevarlo también a otros lenguajes y a otras formas, como lo que tenemos ahora aquí en la castellana, como lo que hago en otros escenarios. Ahora estoy incursionando en el universo del cine, varias obras mías las estamos llevando a guiones, y no, pues feliz y orgulloso de este encuentro realmente. Me encanta que cierres ya con esta presentación y esta bienvenida a nuestros invitados de hoy. Me gusta que cierres con eso de la incursión en el cine, porque hay un leitmotiv en estos 4 directores. Hay varios. El primero, coinciden los 4 dirigiendo obras para el Teatro Nacional por esta época, obras que están en temporada, obras que acaban de terminar temporada y obras que se van a estrenar. Voy a empezar a nombrarlas para que empecemos a hablar sobre eso, porque varias de las obras que están aquí hoy dirigiendo estos hombres maravillosos han sido películas antes, son adaptaciones. Hay otras que son, otra de las obras es una adaptación de una caricatura muy importante y muy famosa, y otro de estos directores está dirigiendo un gran clásico que además tiene una puesta en escena brutal. Tuve la oportunidad de verla y me encantó, ya lo vamos a hablar, que es una obra de Ibsen llamada El Pato Salvaje. Voy a empezar por Kepa. Kepa está dirigiendo una obra que acaba de terminar temporada. El teatro siempre repite temporadas, así que si no la vieron seguramente vamos a tener la oportunidad de verla. Se llama La Duda. La Duda es una obra que yo no estoy muy clara, y me aclarará el maestro, si era un libro o basaron en un libro el texto para la película. Yo tuve la oportunidad de ver la película y de ver la obra. La obra es una adaptación y yo había visto la película. Sobre las dudas, tenemos todos el beneficio de la duda, y es un tema muy, muy polémico, porque se habla acerca de todo esto que les había dicho acerca del abuso sexual en un convento, un cura, unas monjas que se confabulan ahí para atrapar a este cura, en fin. Y esta es una obra que además tiene una escenografía muy particular y me llamó mucho la atención, y sabiendo que usted es arquitecto entendí todo, maestro. Qué escenografía tan bella, es una escenografía blanca completamente, pero con una línea curva y con una profundidad y una elevación bellísima. Disfruté mucho el espacio, porque uno a veces quiere que el teatro lo sorprenda y que le bajen y le suban y le metan cosas, y de repente ese minimalismo de esa arquitectura y eso que usted hizo ahí fue mágico. ¿Cómo fue el proceso? Cuéntele un poco, porque estamos pues con tantos invitados, pero yo quisiera ahondar un poco en ese montaje, maestro. ¿Cómo le fue con La Duda? Perfecto. Bueno, antes que todo, la obra de teatro precedió a la película. Ah, perfecto. Sí, es decir, el autor escribió primero una obra de teatro que fue estrenada en Broadway y se ganó una cantidad de premios Emmy y demás. Y años más tarde, pocos años más tarde, debido al éxito que tuvo en teatro, escribió él mismo el guión para la película y la dirigió él mismo con este elenco maravilloso de Meryl Streep y Hoffman, sí, Seymour Hoffman. Seymour, que ha muerto bueno, ya. en fin, a mí me la sugirió, yo no sabía, tampoco como no sabía que era una obra de teatro antes que la película, había visto la película y me la sugirió Nicolás Montero, que en ese entonces era el director del Teatro Nacional, hace 2 años y pico. Y me preguntó si me interesaba dirigirla. Me pasó un texto, una traducción argentina que no me gustó ni 5. Entonces yo por lo general lo que hago con el teatro en los idiomas que yo conozco, que son francés e inglés, yo siempre traduzco mis propias obras y las adapto a un idioma que nosotros manejemos. Entonces eso fue lo que hice con Duda. El paso siguiente fue ver una serie de videos que había de montajes en todas partes del mundo de la obra Duda, en universidades y en teatros profesionales, y en todos, absolutamente en todos, las escenografías eran absolutamente realistas, es decir, eran escenografías donde se figuraba el despacho de la Madre Superiora, el jardín del convento, el púlpito de la iglesia, este tipo de cosas, y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de teatro en que se imita la realidad, porque eso lo hace mucho mejor el cine o la televisión de lo que puede hacer el teatro. Entonces, a mí siempre he sostenido que las escenografías teatrales deben sugerir más que representar, sugerir
de manera abstracta espacios para que la gente reconozca los espacios sin tener que mostrárselos físicamente tal y como son en la realidad. Repito, el cine y la televisión lo hacen impecablemente bien, no veo por qué el teatro tenga que imitar eso. Y entonces me inventé esa escenografía. Confieso pues que la planta, cuando uno ve la escenografía desde arriba, eso no lo ve el público, ni lo entiende el público, pero es un signo de interrogación. Claro, yo lo vi, es como una espiral, Sí, empieza es uno a ver duda, algo es la en duda, espiral. está ahí Ok. dibujado como sugerencia y funciona muy bien y funcionó muy bien en el montaje que hice con estos maravillosos actores que trabajaron en duda. Entonces esa es la parte mía del arquitecto en mí que hace ese tipo de locuras, pero creo que el teatro merece bien eso, ¿no? Es decir, que las escenografías sean más sugerencias de espacios que vayan más a la imaginación del público, que él ya forme sus espacios como él quiera, ¿no? Al enfrentarse a ese texto, ¿usted le propusieron hacerlo o usted tuvo esa inquietud frente a ese tema? Porque abordar ese tema no era fácil. Los actores es un elenco maravilloso. Camila Valenzuela, que es una actriz chilena maravillosa, está Coraima Torres, está Rodrigo Indira Candamil. Serrano y Rodrigo Candamil, que es increíble. Sí. Pero a usted le llegó ese texto, lo llamaron para dirigir, usted tuvo esa inquietud, ¿y cómo enfrenta usted ese texto? Y hablando lo mismo y recogiendo lo Sí. que estábamos hablando ahora, esa posición política y esa posición frente a un texto que el arte tiene que transformar y dejarnos una duda a todos Sí, exacto. en nuestra cabeza. De hecho, lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de la obra, que entre otras está impecablemente bien escrita, es cómo la obra se encarga de suscitar la duda. El preguntarse, el tener que escoger entre tendencias, ¿no? Y me pareció en aquel momento, porque yo la monté hace 2 años, pero el día del estreno, cuando se iba a estrenar la obra, surgió la pandemia, nos cerraron el teatro y no podemos estrenarla. De tal manera que 2 años más tarde retomamos los ensayos, hicimos apenas 10 ensayos antes de este estreno de esta temporada. Y debo decir que la pandemia hizo que la obra, los actores, yo mismo, maduráramos cualquier cantidad. Es decir, fue otra experiencia totalmente distinta, apenas con 10 ensayos, pero lo que se vio después de ese parón fue impresionante y creo que se debió a eso, a cómo habíamos madurado todos, cómo todos, cada uno encerrado en su propia soledad de este encierro de la pandemia, tuvo dudas sobre sí mismo, sobre qué hacer, sobre qué decirle al compañero, qué decirle a la mujer, qué decirle al hijo, cómo íbamos a plantear estas cosas, ¿sí? Entonces, esa obra lo primero que hace es, el primer parlamento de la obra es el cura en un sermón, lo primero que dice es, hace 2 años, cuando nos apareció esta pandemia, todos tuvimos dudas, todos nos reunimos y tuvimos dudas juntos. Porque a pesar de que estábamos encerrados cada uno por su lado, el pensamiento global del universo entero, de la Tierra entera, era uno solo, es decir, había una unidad entre todos que ojalá no se pierda, ¿sí? Entonces eso fue lo que a mí me llevó a enamorarme, primero que todo, porque uno tiene que enamorarse de la obra que va a dirigir, enamorarme de la obra y llevarla a cabo, creo yo, de muy buena manera. Muchísimas gracias, maestro, es una obra muy bella y me llama la atención lo que dice para conectar con el maestro Sandro y es que, y con Jorge Hugo, porque en la diferencia está el placer también. Hay diferentes puntos de vista y de eso se trata la diversidad del arte. El maestro habla de esta escenografía minimalista. Hay escenografías absolutamente, bueno, usted habla de una metáfora, habla de todo este diseño. Hay escenografías absolutamente mínimas donde no hay nada y hay escenografías muy realistas en donde también entra uno a entender un poco qué es lo que sucede con el montaje y con la idea que tiene el director. La siguiente obra de la que vamos a hablar es la obra de El Pato Salvaje. El Pato Salvaje estuvo en temporada en la Casa del Teatro, aún se encuentra, la acaban de volver a estrenar, pues la acaban de volver a poner en la cartelera porque estuvo el año pasado. Tuve la oportunidad de ir a verla, es un texto de Ibsen, que es un texto absolutamente psicológico y
la importancia que le da el maestro Sandro al texto me pareció muy pertinente porque precisamente esas obras tan psicológicas pareciera que necesitaran una escenografía que lo ubicara uno un poco más en el contexto, qué es lo que está pasando, cómo así que allá hay un pato encerrado en ese patio, cómo así que aquí… Agarran la Casa del Teatro, que es un espacio maravilloso, ustedes más que nadie lo conocen si hay estudiantes de la casa aquí, lo limpian absolutamente, usted pone todo este escenario en blanco y empieza a meter un par de elementos que eran los necesarios y se dedica, me atrevería a decir, a ahondar en la importancia del texto y en estos actores tan brillantes, porque está Bernardo García, Luisa Guerrero, que además es la hija del maestro Guerrero, y Bernardo también es hijo de Fernando, que o sea, son unas eminencias, está Giancarlo Mendoza, que son talentosísimos, es un elenco maravilloso, y empieza uno a ver una obra que además dura 3 horas. Entonces uno dice, uno va a ir a ver una obra de 3 horas, ¿cómo vamos a estar aquí sentados 3 horas? ¿Qué me van a mostrar? Y realmente te atrapa. ¿Cómo fue ese montaje, maestro? Usted se enfrenta a ese espacio inmenso y en donde decide, yo ya no voy a llenar esto de nada, yo no voy a hacer pequeñito nada, yo me voy a ir con esto así y me voy a dedicar al texto. ¿Cómo enfrenta usted el Pato Salvaje? Bueno, déjame conectar con la telenovela de mi vida que empecé hace un rato. Cuando yo estudié teatro en Bellas Artes, y aquí tengo una estrecha conexión ideológica con Sergio, a pesar de que yo no fui a China, pero sí viví el maoísmo en Colombia. En la escuela de teatro donde yo estudiaba en los años 70, el mundo de la izquierda y del teatro estaban absolutamente relacionados, y había una estrecha relación política entre el teatro y cambiar el mundo. Entonces, pues yo tuve como una suerte de marxismo y de maoísmo precoz entre los 14 y los 18 años, y en esa época uno no montaba los clásicos, uno trabajaba textos con urgencias revolucionarias. Era la época donde se había consolidado la creación colectiva por un lado, y por el otro lado estaba la influencia del realismo socialista, en el cual había que hacer la revolución en los escenarios, y yo trabajé en obras de Brecht, en obras de teatro latinoamericano, experiencias de la influencia de la creación colectiva, etcétera, pero yo no monté tragedias griegas, ni monté Shakespeare, ni monté Ibsen, ni Strindberg, y yo tenía esa deuda espiritual, y cuando salí de la escuela, lo primero que hice fue estudiar la tragedia griega a fondo. De hecho, mi maestría en París y mi tesis doctoral en Barcelona son sobre la tragedia griega, y tenía una fascinación por la vía del cine también. Sergio, mira cómo estamos desconectados esta noche. Por la vía del cine, yo tenía una fascinación por el teatro escandinavo, gracias a Bergman especialmente, y Fassbinder indirectamente, pero bueno, Fassbinder es alemán, etc. El hecho es que la casualidad, que es la que reina en este mundo, la casualidad hizo que yo llegara a la Casa del Teatro Nacional, que es como mi segundo hogar teatral aquí, es una de las salas donde yo me siento más a gusto, a ofrecer un espectáculo que finalmente presenté ahí el año pasado, que fue un monólogo que se llama La Fascinación Mariana. Y cuando salía, la directora de la Casa del Teatro, Leonor Estrada, me dijo que existía una versión del Pato Salvaje de Ibsen, cuya adaptación había sido escrita por un inglés joven muy importante que se llama Robert Icke, y que se iban a vencer los derechos, un poco lo que le pasó a Kepa, y que pues no había quien la dirigiera. Yo inmediatamente, con los ojos cerrados, le dije, no busque más, yo dirijo esa obra. Y yo dirijo esa obra, es que leí la adaptación, me pareció absolutamente pertinente, y fue un trabajo realmente muy rápido, porque pues yo estoy acostumbrado a montar las obras con más tiempo, por esto se hizo en mes y medio, 2 meses, se montó esta obra que no dura 3, no me asustes al público, dura 2 horas y cuarto, pero el gran piropo que siempre me echan es que no se siente el paso No se del siente. tiempo. Y realmente yo quería hacer una obra con emociones, una obra con personajes, con situaciones, con tensiones, donde la gente se admirara y se conmoviera. Pero esta obra tiene un equilibrio entre lo que Ibsen plantea en su texto original, y al mismo tiempo es una suerte de reflexión, entre comillas, brechtiana,
sobre lo que está sucediendo, son los personajes y los actores reflexionando sobre la situación, y eso me parecía maravilloso. Entonces ese distanciamiento que hay dentro de la adaptación lo quise articular con una puesta en escena en el cual se desnudara el teatro. Yo pensé cuando empecé a montarla en el teatro de Peter Brook en París, que es el Bouffe du Nord, que es un teatro que no tiene telones, sino que se ve, es un teatro del siglo XIX, las paredes descascaradas, y ahí se hacen las obras, y yo quería hacer como una suerte de pieza en la cual se notara que el teatro, la materia del teatro estaba ahí, que los actores no correspondieran ni a sus edades ni a sus razas, sino a la esencia de ellos mismos, y al mismo tiempo el espacio fuese un juego muy serio, porque la obra es muy dramática, donde el texto fuese lo primordial, pero que al mismo tiempo hubiese una puesta en escena un tanto hipnótica, no realista, y que al mismo tiempo, por las vías de la metáfora, el público sintiera que se estaba hablando de nosotros mismos sin necesidad de las obviedades, ni las cosas coyunturales de decir, miren ustedes, esta es la realidad, porque la realidad ya la estamos viendo con la saturación audiovisual en la cual estamos inmersos. Entonces yo quería hacer una obra donde se sintiera el teatro, y por otro lado, el gran reto, y aquí yo le tengo que dar las gracias a Leonor Estrada, la productora, y al Teatro Nacional, porque le apostaron de entrada a hacer una temporada de 8 semanas, y yo les dije, mira, acabamos de salir de una pandemia, la gente está tiktokeada totalmente, está pendiente de sus computadores, y no creo que tengan la paciencia de ver una obra de 2 horas y cuarto y un clásico. Y me dijeron, no, ese es el tiempo y punto. Y para nuestra sorpresa, la obra ha funcionado súper bien, se ganó 6 premios en diciembre ¿cómo se llama? El portal Kiosco Teatral, y ahora estamos haciendo otra temporada de 8 semanas también, lo que da la medida de que el público necesita también de este tipo de experiencias. Había que salir, había que respirar el teatro, había que respirar la existencia. Yo no soy fanático de esto de la presencialidad simplemente por religión, sino porque también hay una necesidad existencial del teatro en la cual uno finalmente necesita de este tipo de atmósferas que van más allá del delirio audiovisual al cual yo también pertenezco y con el cual disfruto mucho. Pero creo que lo que pasó con El Pato Salvaje ha sido una cosa un tanto sui generis, y que la conecto con la obra que, valga la cuña, mañana estreno, que se llama Dracovid, que es un texto mío, que es una parodia de una obra de vampiros en clown. ¿En dónde, maestro? En el Teatro Libre del Centro, y vamos a estar en una corta temporada haciéndola martes y miércoles, una comedia de vampiros que vamos a ver cómo nos funciona. Pues ahí estaremos. Okay. Antes de terminar con usted y El Pato Salvaje, quería ahondar un poquito en esto, y es eso que usted le dice a los actores de jugar, porque yo soy actriz y sé, lo que no se ensaya falla, hay que ensayar mucho, porque el teatro necesita mucho ensayo, si no, no pasa nada. Usted tenía ahí actores que no eran de la edad de los personajes, efectivamente. Hay una actriz que es la hija de Leonor, si no estoy mal, ella es Alejandra, ¿se llama? Tal vez. Manuela Salazar. ¿Y cuántos años tiene Manuela? 24 años. 24 años, se hace un personaje de una niña de 14 años. Ese juego, está Bernardo también en este juego de ser mayor, en fin. Ese elenco, cuando usted se enfrenta a los actores y tiene que decirles cómo es esa dirección, qué les dice, cuál es digamos, esa magia que usted puede tener como director para unos actores que no tienen la edad. Ahora se busca ese realismo también, entonces uno dice, ¿cómo es posible? Cuando uno hace un personaje, yo les puedo contar una anécdota personal, yo hice una serie en donde el personaje tenía 14 años, pero yo ya tenía 22, entonces, ¿cómo logra un director enfrentarse a eso y además no darle miedo? Porque ahora pareciera que le diera miedo a los directores decir, bueno, vamos a dirigir actores, ¿no? Vamos a sacarle a usted ese niño que hay ahí, ese viejo que hay ahí que todavía no ha llegado a ser. ¿Cuál es esa magia que le impuso usted a eso? Porque definitivamente ninguno de los actores tenía la edad de los personajes y fueron fantásticos. Yo me sorprendí con esa niña cuando vi la edad que tenía y ella me transportó a un mundo de una niña de 14 años. Cuando se inventó el cine en 1895, que se pensó que el teatro se iba a acabar, lo que hicieron fue proporcionarnos un favor de quitarnos el realismo de encima. El teatro ya no tenía la necesidad, Kepa lo acaba de decir, no teníamos que imitar la realidad, no teníamos que inventarnos la cuarta pared, sino que el teatro se inventó nuevas formas de expresión y lo enriqueció. Y
yo debo reconocer una vez más la influencia de Peter Brook en mi trabajo, porque Peter Brook es un director que trabaja con actores de todo el mundo, y tenía actores de la India, japoneses, africanos, latinoamericanos, polacos, franceses, haciendo La Tempestad de Shakespeare, o haciendo el Mahabharata, o haciendo Chekhov, ¿no? Entonces, conscientemente yo quería que no existiera esa especie de dependencia de la realidad. Entonces, a propósito, uno de los actores mayores es un actor moreno, extraordinario, a quien quiero muchísimo, que se llama Fernando Paut. La que hace la señora de todo el conflicto es una actriz recién egresada de la SAP que tiene 27 años. Es decir, había conscientemente la necesidad de que el público dijera: estamos viendo una representación, y con esa representación podemos crear otro tipo de vivencias y otro tipo de lecturas mucho más profundas que el de la identificación realista. Entonces, la obra conscientemente no se guía por parámetros realistas, salvo los del texto, porque en el texto sí se conserva la profundidad, la inteligencia, la sensibilidad del texto de Ibsen, y eso la adaptación lo mantiene. Pero la puesta en escena sí juega a que es una reflexión sobre Ibsen. El mismo Robert Icke lo dice a través en boca de uno de los personajes. El personaje dice: es imposible representar el pato salvaje en esta época, cuando es una obra escrita en otro idioma en 1884. Aquí la vamos a recrear y vamos a pensar sobre ella, pero pensar haciéndola. Y quienes lo hacen no son noruegos ni daneses, son colombianos con distintas razas, distintas edades y distintas coyunturas, y sobre ese parti-pris pues hicimos Y el texto se obra. respetó absoluto, Absolutamente, no hay ningún tipo de absolutamente. idiosincrasia, no se ve que lo haya traído tan aterrizado No acá. me gustan tampoco las colombianizaciones de las obras arbitrariamente para agradarle al espectador, sino que el espectador tiene que entrar, ¿no? Uno abre la puerta y el espectador entra. Muchísimas gracias, maestro. Los que tengan la oportunidad de ver El Pato Salvaje, vayan y ya entenderán. Si la han visto, pues entendemos mucho más ya con usted acá. Paciencia, Jorge, que eres el más joven, te toca de último. Sergio, aquí hay una particularidad con la obra de Sergio, y es que, uno, no se ha estrenado aún, entonces estamos todos a la expectativa. Dos, es algo que yo creo que en el momento en el que nos han contado todos hemos hecho como: ¡oh, qué maravilla! Puede ser fantástico, porque es un personaje que nos ha acompañado durante muchísimos años, y es Aleida, ese personaje de esa mujer escrito y dibujado por Blado, una mujer con unas posiciones impresionantes también feministas, políticas, no le da miedo hablar a pesar de que no tiene boca, ya nos explicará usted cómo es que va ello. Y hay una cosa que yo quisiera saber también, porque tenemos mucho más conocimiento sobre usted, maestro Sergio, en la cinematografía que en el teatro. Enfrentarse al teatro, ¿cómo ha sido? ¿Cuántas obras de teatro realmente ha hecho? Iba a estrenar usted una ya en Europa y al fin por algún motivo no la hizo, pero va a estar haciendo esta con una actriz maravillosa que es Paula Estrada, sobre un personaje que a las mujeres nos llama mucho la atención, y que la aborde usted. Va a ser muy interesante ir a ver ese punto de vista. ¿Cómo fue agarrar a Aleida por los cachos? Porque es que es un dibujo. ¿Cuál ha sido ese proceso, y cuándo ya casi vamos a tener la oportunidad de verla? Pues para verla habrá que esperar hasta el 28 de, hasta el 28 de abril. Ya casi. Sí, ya casi. El proceso o sea, yo realmente no soy un director de teatro con mucha tradición. Hice teatro en mi juventud y he hecho algo de teatro en España, en Colombia nunca. Fanny, cuando todavía dirigía el Teatro Nacional, y eso me propuso varias veces hacer obras, pero el cine canibalizaba todo mi trabajo. Yo siempre prefería el cine o la televisión, y debo decir que ahí me equivoqué. O sea, el teatro es mucho más satisfactorio que la televisión. La televisión es un buen sucedáneo del cine, pero el teatro es mucho mejor sucedáneo del cine que la televisión. La televisión es un aparataje industrial terrible, donde tienes que estar cumpliendo con una serie
conceptos institucionales, empresariales. Yo disfruto hacer televisión, pero comparado con el teatro, de verdad lo tengo ya a un lado, porque realmente dirigir teatro es mucho más cerca de la satisfacción que genera hacer cine. Y bueno, en medio de todo esto, y gracias a la pandemia, bueno, por algo podíamos darle gracias a la pandemia, tuve un hueco en mi agenda que funcionó para poder considerar como una buena posibilidad hacer una obra de teatro. En un principio el Teatro Nacional estuvimos viendo un par de obras y eso, y cuando me hablaron del proyecto de Aleida me gustó muchísimo, porque con Vlado, a quien yo conozco hace muchos años, habíamos imaginado en algún momento hacer una película sobre Aleida, una película sobre un viaje que tenía Aleida con un hombre maravilloso, que en fin no voy a contar, por si algún día se hace la película, no quiero hacer ¿cómo se llama eso? Spoiler. El spoiler. Y entonces me llegó este proyecto de Aleida, y yo sentí que me llegaba un poco lo que me sucede siempre cuando llega un proyecto a mis manos, y que está basado en un concepto filosófico muy simpático, más simpático digo, muy profundo, de un filósofo francés, Alain Bidou, que dice que a diferencia de los científicos y los tecnócratas que trabajan siempre corrigiendo o mejorando cosas que existen, los artistas son, bueno, o somos los encargados de darle forma a lo que aún no tiene forma. O sea, los artistas tenemos la misión de imaginar cómo darle forma a lo que todavía no tiene forma. O sea que es un concepto muy claro. O sea, el Guernica no existiría si no hubiera pasado por la mente de Picasso, como no existiría El Padrino si no hubiera pasado por la mente de Francis Ford Coppola, o como no existiría, bueno, y ese concepto guía mucho mi trabajo. O sea, yo cuando decido, como decía Kepa, uno tiene que enamorarse. O sea, hacer una película, por ejemplo, a mí me toma 3 o hasta 4 años, y si no estoy enamorado del proyecto lo abandono al año y perdí un año. Entonces uno busca proyectos que lo enamoren, que lo hagan sentir con ganas de luchar por el proyecto, porque esa es una parte muy triste del mundo de la creación, y es que un proyecto al final, cuando has trabajado durante 1 año, 2, 3, 4 años, solo es lo que lograste salvar de aquella idea original maravillosa que tuviste en algún momento y que se ha ido deteriorando poco a poco a través de los meses, de los años, porque no hubo dinero, porque no conseguiste los actores que querían, porque no hubo tiempo o porque perdiste el entusiasmo. Entonces, cuando a mí me hablaron, todo esto para hablar de por qué me tienen a Aleida. Muy bien. Cuando me hablaron, digo, mira, un momento perfecto para darle forma a lo que todavía no tiene forma. ¿Por qué no tiene boca? Esta señora no tiene boca. ¿Cómo va a hablar una señora en un escenario si no tiene boca? Vlado y Mónica Pardo habían escrito un monólogo para Aleida, y realmente no habían pensado en ese tema, y cuando a mí me llegó el texto que ellos habían escrito, dije, estos no han caído en cuenta de que Aleida no puede hablar, porque sin boca no se puede hablar. Son sus pensamientos, he asumido yo siempre, tal vez, ¿no? ¿Cómo? Son sus pensamientos, son los pensamientos de Aleida, y por eso no Claro, tiene boca. pero una actriz no puede salir ahí a pensar. En letreros acá, en off. No, actriz. Entonces, y aquí estoy espoleando la obra, yo construí un momento donde Vlado se da cuenta de que ha metido las patas y que ha puesto a un personaje a hablar y que no puede hablar. Entonces ahí fuimos construyendo
un personaje, y a medida que avanza, pues porque, claro, yo cuando acepté hacer el proyecto, pues hablé con Vlado y con Mónica, y pues con Enrique, con la gente del teatro, y les dije, bueno, yo lo puedo hacer, pero tengo que trabajar sobre la obra, y entonces pues recurrí a un truco clásico, ¿no? Que es el Geppetto y Pinocho. Claro. Entonces lo que había que ahí crear un gran conflicto, y bueno, no voy a espolear mi No obra. podemos hacer spoiler. Pero se van a encontrar con que realmente se ha construido un gran conflicto entre Aleida y Vlado. Ah, bueno, porque a todas estas yo dije, necesito a Vlado. Dice, voy a buscar un actor que haga de Vlado. Y Vlado dijo, no, yo lo hago. Y dice, ah, bueno, está bien. Entonces ahí estoy, simultáneamente con una actriz que tiene una preparación de muchos años en el escenario, con Vlado, que es por primera vez sale al escenario, y ese es un caso clásico de cómo hacer para nivelar a dos actores que están en niveles totalmente diferentes. Pero bueno, es un reto muy, muy bonito que estoy disfrutando mucho. Y se siente, y creo que tiene ese espíritu, porque allá uno ya se empieza a imaginar, bueno, está este caricaturista maravilloso que va a hacer de él, no puede hacer mal de él, tiene que estar ahí metido dejando su alma. Está Paula Estrada, que es una mujer maravillosa, es una gran actriz, es una clown impresionante, es cómica, es dramática, es súper versátil, Paula, y pues estás tú con tu ojo. No nos hagas spoiler, pero quiero ahondar un poco en esto, y es, ¿cómo trasladas ese ojo cinematográfico a este lugar? Porque yo pienso, como en todas tus películas, pienso en esos planos secuencia que arrancan. Me acuerdo, por ejemplo, en Técnicas de Duelo arranca este plano secuencia, un momento paneando a Frank Ramírez, luego se encuentra por el otro lado, en el otro sentido, con Humberto Dorado. En fin, tú tienes este ojo cinematográfico que también yo pienso que lo quiero hablar con Jorge Hugo. Jorge Hugo tiene, yo creo que el cine metido en su cabeza, porque tienes esas obras realistas ahí y uno ve todo el plano. Yo quiero hacer películas de todas tus obras, las películas serían fantásticas. Tú trasladas este ojo, ¿cómo has hecho o cómo te has dejado, te has liberado de ello, o al contrario, has empezado a sentir en la luz, en la puesta en escena, en el lugar en el que vas a poner el foco, en dónde está la actriz, en dónde está el actor? ¿Cómo traes todo ese bagaje del cine al teatro, o estás dejando a un lado y estás haciendo otras cosas, experimentando otras cosas, o definitivamente tienes esa fusión ahí en este montaje? Bueno, no sé otra gente, pero yo no puedo dejar al lado nada de lo que tengo en la cabeza. O sea, tengo una cabeza muy desorganizada y todo se revuelve ahí de una forma impresionante. Entonces, yo sé que existe una gran diferencia, una gran diferencia entre el teatro y el cine, y es que en teatro los espectadores están ahí y solo tienen una posición en su butaca para ver lo que está sucediendo. Mientras que el cine permite que el espectador sea un ser privilegiado. Yo puedo pasar la butaca del espectador aquí para que vea que Sandro tiene un cuchillo ahí guardado por si yo lo insulto. En el teatro, sí. No, lo espolié. Ya nos spoilearon Guarda el aquí. cuchillo. Ay, se dieron cuenta. O sea, de verdad, el cine tiene, ese es el gran privilegio del cine, es trasladar al espectador de allá, acá, o allá, o a ti, o a tu papelito para ver qué sorpresa nos tienes. Y digamos que para mí esa es la única diferencia que existe entre el cine y el teatro, porque todo lo demás, la forma como hay que transmitir la verdad, así sea a través de la abstracción o así a través del realismo, sigue siendo igual. Es que, de hecho, el cine es un arte que nació al revés. Nació borroso, en blanco y negro, sin sonido, y ha ido evolucionando hacia el realismo y últimamente hacia el naturalismo. O sea, ya tú en las pantallas de cine ves una definición que no existe en la vida real, y el teatro, al contrario, que nació del naturalismo y pasó al realismo, ha ido evolucionando hacia la abstracción. Entonces,
es muy fácil encontrar puntos de conexión muy bonitos entre esas contradicciones que son virtudes, ¿no? De poder trasladar al espectador. Entonces sí, a veces en medio de la puesta en escena yo busco cómo colocar al espectador, pero es un ejercicio diferente a través de movimientos, pero bueno, yo revuelvo un poco todo cine y teatro como en un gran… en una gran marmita para construir verdad, porque finalmente el público lo que espera es que le cuentes la verdad, o sea, que generes verdad, que ese mundo virtual que tú logras crear no se desvirtúe en ningún momento, y para eso toca echar mano a muchas herramientas. ¿Cómo le fue enfrentándose a esa mujer? Una mujer escrita por un hombre, dirigida por un hombre. ¿Cómo fue ese personaje, Aleida? ¿Cómo se enfrentó usted a él? No sé, yo… de pronto no queda muy bien que lo diga, pero yo he sido muy feminista en mis proyectos, he hecho muchos proyectos con protagonistas mujeres, o sea, de alguna forma incluso técnicas de duelo, pero Ilona llega con la lluvia, la última película que hice, espero que no sea la última, pero la más reciente película que hice, que es Todos se van, también es una historia de una mujer, o sea, que yo he tenido mucho… Me gusta mucho como entrar en el mundo de la mujer, y Aleida pues es una ocasión fantástica para entrar en ese mundo y jugar un poco con todas esas contradicciones y todos esos mitos que existen alrededor del amor, el matrimonio y la mujer. Sí. Pues qué maravilla, se oye muy bien. Les deseamos muchísima mierda, como decimos en el teatro, a Aleida, que ya se presenta y se estrena el 28 de abril, ahí estaremos, y ojalá podamos tener la oportunidad de volver a conversar sobre lo que ya vimos. Déjame echar un Señor, chiste que me está por aquí picando va a la hablar, lengua. le pica Es la que lengua al maestro Sandro. ahora que estabas diciendo todo esto el origen del cine y su relación con el teatro, ahora hay un chiste que dice que el cine ha llegado a tal nivel de desarrollo tecnológico que van a terminar reinventándose el teatro. Sí, 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 es muy linda esa frase, porque es verdad. Es verdad, y además hemos tenido la oportunidad también de ver unos espectáculos que lo involucran todo, ¿no? Hay espectáculos que tienen todos esos cicloramas inmensos donde tú puedes meter tanto lo audiovisual como lo plástico, y es una cantidad de arte revuelta que uno quisiera también como indagar más allá. ¿Qué ha pasado de todo? Desde lo más mínimo, lo minimalista, todo este nuevo proceso de Sergio con el cine y el teatro ahora. Y llegamos a Jorge Hugo. Señor. No, solo que eso de que hay muchas tecnologías, muchas formas de contar las historias, pero la gente lo que quiere es verdad. O sea, que tú construyes una verdad. Uno puede poner a un señor vestido de azul a volar, y si lo hace bien, la gente lo cree. Lo que es imperdonable es construir historias virtuales donde la verdad no existe, y eso sí defrauda. Así esté hecho con mucha tecnología. A mí me pasa mucho con películas de Hollywood que veo y digo, pero no me lo creo nada, y hechas con toda la tecnología del mundo. Ajá, es verdad. Y por eso lo conectaba con lo que me ha pasado a mí con la historia de Jorge Hugo, con sus obras, que tienen un tinte bien realista. O sea, uno está metido en la casa de la gente, o sea, los autores materiales, el autor intelectual, uno está metido entre la sala de unas personas que quieren matar a alguien, a mí nunca se me olvidará, yo llevé a mi hijo Damián muy chiquito, no sé si muy responsable o muy irresponsablemente, a ver El autor intelectual como a los 8 años. Y Jorge Hugo, me acuerdo y nunca lo olvidaré, le dice a Damián chiquito, dice, Damián, todo es ficción. ¿Estás segura que lo vas a hacer? Sí, vamos a sentarlo. Y Dami ha ido a teatro siempre, y obviamente estas son unas obras en donde ese niño apenas se acabó la obra se paró como un relámpago a aplaudir, porque él me decía, le temblaban las manos, le temblaba el corazón, decía, vivió una realidad en tu teatro que era como, oh, por Dios, que es lo que dice Sergio, es esa verdad que si no le creíste, qué pereza. Tú tienes unas obras maravillosas, estás enfrentándote en este momento a un montaje que también supongo llegó a tus manos, ya nos contarás, porque los otros son tuyos, son escritos por ti, dirigidos por ti, entonces tienes, digamos, un control y tienes tu posición puesta ahí, es tu decisión. Te llega un texto para dirigir, un texto que es, ya se había hecho la película, aquí sí creo que la película fue primero,
que es Perfectos Desconocidos, una película española, tuve la oportunidad también de verla, en donde involucran además todo este universo de la tecnología nueva que son los celulares y todo este enredo que hay en, si ustedes dejarían su celular puesto ahí en la mesa boca arriba. Allá dice que no, allá dice que usted lo dejaría y no tendría ningún secreto, maestro. Si empieza a timbrar y entonces nos vamos a leer los mensajes de todos, nadie puede tocar el celular, eso es todo un camello. Pongan los celulares ahí con la mujer, con los hijos, con la amiga, a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, Jorge Hugo, te enfrentas a esto que además es absolutamente nuestra realidad, nuestro día a día, con unos actores también maravillosos. Y también te enfrentas a una escenografía que supongo que es realista, no he tenido la oportunidad de verla, voy a venir esta semana, pero me imagino tu ojo puesto ahí, tu dirección. ¿Cómo llega este texto ahí? ¿Cómo lo estás abordando aquí en La Castellana? Yo había visto la versión original, que es una película italiana, creada por Paolo Genovese. Al igual que Patrick, que fue quien quiso producir inicialmente con Arévalo, la vi en un vuelo de Madrid a Bogotá. Inmediatamente cuando la vi dije, esto tiene que ser una obra de teatro, pero a quienes busqué para que la hicieran no me pararon muchas bolas y curiosamente a los 6 meses recibo una llamada diciendo, el Teatro Nacional quiere hacer Perfectos Desconocidos, Patrick Delmas y Fernando Arévalo hicieron la adaptación, léela. A mí no me gusta clasificarme en un estilo o en un género, de hecho digamos que en mi corta carrera he tenido la posibilidad de estar haciendo mucho y le tengo mucho miedo al tema de la fórmula escénica, pero hay algo que siempre es un punto de partida por el cual me gusta hacer mis trabajos y es el grado de identificación y de comunicación que hay entre la historia que yo quiero contar y el espectador. Antes de pensar en una obra de teatro, pienso que es un acto de comunicación entre el que lo ejerce y el que lo recibe. Y siempre me he preocupado en mis trabajos por generar ese grado de comunicación. Muchas veces veo mis obras es viendo al público y a través de sus culos, de sus celulares o de sus miradas perdidas entiendo si la obra está o no está sucediendo en ellos. Y así comenzó también mi oficio. Cuando La Maldita Vanidad nació, que me parece que es bonito contar eso, nosotros ensayamos esto en la sala de mi casa. Como no cabía ya porque eran 5 actores en mi sala y era pequeña, lo único que encontré fue el ventanal de la sala que daba a un patio central del edificio y dije, me tengo que venir acá porque no, los tengo encima y no funciona. Ensayábamos la obra en la casa porque no teníamos dónde hacerlo. Y estando en el ventanal y teniendo ese ventanal que era una división que generaba entre ese universo ficcional y lo que estaba sucediendo entre los espectadores, encontré algo que me generó muchas herramientas. Primero, el cambio que había en el actor de entender que por un momento no estaba representando, sino que se tenía que conectar con eso que el Señor llama verdad, que yo digo que es una comunicación sincera en un lugar que aparentemente tenía desprovisto cualquier herramienta teatral. Aquí no había una luz teatral, aquí no había una gradería, aquí no había que respetar un frente, aquí había que habitar una casa y que lo que se lograra ver a través de ese ventanal pudiera ser suficiente para que el espectador se llevara la historia que queríamos contar. Eso fue un experimento que fue muy asustador, pensábamos que iba a ser 3 semanas y la clave en ese grado de comunicación me lo dio unos productores alemanes que fueron los primeros que digamos creyeron en nosotros, que nos dijeron queremos llevar esta obra a Berlín, pues uno en la emoción, entonces lo primero que yo en mi corta trayectoria en ese momento decía, listo, pero entonces ¿a dónde llevamos esto? Y ellos dijeron, no, un momento, esto no va a un teatro. La experiencia del público tiene que ser que llegue al centro de Berlín, a una casa, toque un timbre, haya una ventana, pero es que somos 8 y en un patio van a caber 15 y hasta Alemania, eso, ningún productor te va a aceptar eso. Pues resulta que sí. Y no solo resultaba que sí, sino que se volvió un plus y una experiencia que muchos festivales quisieron replicar y esa obra nos abrió las puertas en muchos lugares. Y ahí encontré que lo que más interesaba era poder generar ese vínculo de comunicación con uno y otro. Cuando me llega Perfectos Desconocidos, lo primero es que el guión está muy bien hecho, tiene 8 personajes que corresponden un poco como esta película que estuvo nominada al Oscar, que miren arriba, ¿cómo es? Don't Look Up. Sí, que tiene un elenco, tiene unas edades en el elenco que permite llegarle, para hablarlo en mercadeo, al target de muchísimos espectadores. Entonces tiene el adolescente, tiene la pareja que está con problemas, la pareja feliz, tiene unas individualidades que logra que el espectador logre identificarse con la problemática que viven ellos. Y segundo,
no me había enfrentado a una comedia. Mis obras son unas tragicomedias todas, pero esto es una comedia que es muy complejo de hacer, porque además la obra plantea una única situación, en tiempo y espacio. Los actores no tienen opción de escapar de la ficción. Y ahí me interesó mucho, como mi interés es sobre el actor, le tengo un poco de miedo a las patas y a las trasescenas, y que la ficción, o como lo llama Declan Donnellan, la Matrix, se vaya y que el viaje ficcional que nos están construyendo se vaya al trasto por cualquier cosa. Entonces, y eso lo he desarrollado en La Maldita, en muchas obras. Y lo otro era, he venido desarrollando, yo creo, una habilidad, y eso no, esos multifocos. Me gusta pensar que aunque el teatro aparentemente es un plano general, yo puedo tener particularidad y detalle, y no solo desde la técnica, sino desde la minucia del detalle, de la acción construida con el personaje, y cómo esa acción comunica lo que se necesita, y eso lo genera Perfectos Desconocidos. Y la reacción con el público lo genera. Hay algo que a mí me ha pasado en muchas obras, y no sé si es consciente o no, y es que tengo obras donde el público se siente con la potestad de comenzar a hablar y opinar durante la obra, como que por un instante pierden la sensación de que están frente a un acto sacro, mágico, divino del teatro, donde están allá los artistas y yo estoy acá, y de repente es un espectador que se siente que puede involucrarse en la acción, en el comentario, opinar o querer intentar cambiar lo que está viendo. Y ahí sí me interesa. Y me interesa desde muchas ópticas. Por ejemplo, el replantear el uso de eso que muchas veces despectivamente denominamos como realismo-naturalismo. He descubierto muchas veces que el problema no es hacer realismo, el problema es que no se sabía hacer. Y también he podido entender que a través de la experiencia con muchos lugares es que no existe un realismo es el que plantean los argentinos, un realismo es el que plantean los españoles, los mexicanos, los húngaros, los belgas, y así puedo entender desde muchos lugares cómo una sociedad se puede identificar con la problemática que yo estoy planteando, y eso ha sido un poco mi labor. Me gusta que el espectador tenga una experiencia, y lo que sucede con Perfectos Desconocidos, a pesar de que es un escenario tan grande, era que, y siempre se lo dije al elenco y al equipo creativo, yo quiero que el espectador sienta que está espiando la terraza de un edificio, y que ese voyerismo de estar espiando eso allá, realmente logre que ellos quieran modificar lo que está sucediendo. Que el espectador sienta que es un espectador activo, el cual puede llegar incluso a trastocar lo que sucede. Eso es muy vertiginoso para el actor, y de hecho llevamos un mes en temporada agotando todo, hijo de puta. Epa. Donde el espectador no lo hemos podido descifrar. Reacciona siempre en un lugar distinto. Hay momentos donde los actores se miran con una cara de susto porque ¿qué es esto que me estás diciendo que no me lo permite escuchar el espectador? Entonces el espectador se siente con el criterio de poder opinar y hablar, por un lado. Y segundo, que aunque sea una comedia ligera, donde es fácil entender, sí genera una reflexión y un grado de identificación alto. Y hemos visto muchas peleas a la salida del teatro. Me imagino. Hemos visto muchos líos es que esto que me están contando ahí también lo vivo yo y nadie me lo había dicho, y como me lo dicen, que parece tan suavecito, tan rico y tan divertido, termina siendo una gran tragedia. Y la otra clave es, los actores o los personajes no están buscando la comedia, están viviendo una gran tragedia, pero como nos encanta y al espectador le encanta ver cómo se destruye el personaje en la escena, pues ver esa tragedia de él hace que el delirio de la comedia parezca mucho más y se vuelve incluso mordaz, y por muchos momentos el espectador se siente culpable de lo que se está riendo. Y ahí me gusta mucho porque tiene una identificación muy grande con las obras que yo normalmente he venido haciendo con mi compañía. Y además hay una cosa que seguramente te ha pasado, lo imagino, y estás en un tema demasiado actual, o sea, te tocó, o pues tienes la oportunidad de dirigir un montaje en donde definitivamente estamos todos sumergidos en algo que tenemos que reflexionar. Aquí hemos visto textos de 1800 como El Pato Salvaje, que tiene otro tipo de conflicto, pero que también es muy actual, supremamente actual, y tú estás en un tema con respecto a los celulares que nos está enloqueciendo un poco, y de alguna manera me imagino que la gente comenta, dice, o le pellizca, le mete un codazo al novio, eso debe ser una locura ahí. Tienes un elenco inmenso. ¿Cómo también logras, o sea, dirigir todo este caos? ¿Cuántos son en escena? Lo que dijo el señor, nos gusta que lo imposible se pueda hacer. Y hay una cosa con Perfectos Desconocidos que es muy interesante. Es un elenco muy grande, todos vienen de formación distinta,
Todos son muy reconocidos porque es que llenar 700 gatos cada noche es complejo, pero todos tienen una posición, una formación en escena, en tablas. Y es una obra que exige, porque insisto, es 1 hora y 40 minutos donde el actor no tiene opción de salir de su ficción, que está todo el tiempo en esa construcción, y es una obra que no es de grandes parlamentos, sino que hay un maestro que yo adoro y he admirado mucho y tuve la oportunidad de trabajar con él, que se llama Ricardo Bartiz, un argentino, al cual admiro profundamente, y él tiene un libro que se llama Cancha con niebla y hace una analogía entre el teatro y un partido de fútbol. Yo puedo ensayar el partido, yo puedo tener el director técnico, yo puedo estudiar el equipo, yo puedo estudiar las jugadas, pero el partido se vive o te llenan de goles. Y el partido lleva un balón y todos debemos seguir el balón. Y eso es lo que hace y el reta la obra. Hay una acción que lleva y va con un diálogo, y eso es el trazo que lleva y es donde va el balón. Pero esa es la línea que nos construyó Paulo Genovese. Pero lo que yo cuento es que sobre esa línea hegemónica hay 8 sujetos que están viviendo una situación y hay un trazado de acciones que alimenta y potencia el conflicto, pero que no necesariamente van en la línea directa de la palabra. Entonces la palabra se vuelve un medio para que se entienda, pero no es el fin. El fin es construir la situación, y la situación entre 8 es una maravilla, porque tengo de dónde jugar por todos lados y hace que el espectador nunca se caiga, nunca se cae la obra, aunque hay silencios. Pero no se cae, aunque hay pausas, el conflicto va en avanzada y la situación está construyéndose y el espectador sigue el viaje, y llega un punto en que el espectador se quiere adelantar a lo que va a suceder porque ya intuye por las acciones que va construyendo el otro hacia dónde va. Entonces yo creo que se logra un engranaje que es complejo, y creo que los actores han sabido sortearlo muy bien. Y que además en la misma temporada hemos seguido como puliendo y encontrando cómo esto se arma para que el balón siga y el partido siga siempre vivo y no simplemente marcado. ¿Te estás divirtiendo? Mucho. Se te nota. Y me divierto ver al público divertirse, y divertirse con una comedia que, aunque suene tonto, es inteligente, y que nos podemos reír a través de una situación, no de unos gags o de un morbo o de un amarillismo o de una vulgaridad, sino que hay un lenguaje inteligente, y lo más importante, entender que el espectador es inteligente. Y que por no ser comedia se tiene que ser una cosa ramplona. Creo que es una obra cuidada, creo que es una obra que tiene un cuidado no solo en los personajes, sino en la puesta en escena, y creo que eso se está viendo. Maravilloso. Bueno, tenemos muy poco tiempo ya, pero quiero abrir una ronda de preguntas, porque es importante también que ustedes conozcan desde donde ustedes están ahí y quieran saber un poco más. Ya presentamos a estos 4 hombres maravillosos. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado. Cada uno nos contó de su obra, cada uno desde su visión. Tuvimos un poco tiempo para ahondar en sus carreras, en todo lo que han hecho, así que hagamos unas 10 preguntas. Si alguien se anima, ¿pasamos este micrófono o qué hacemos, chicos? Quisiera saber qué tan fácil o difícil es llegar a expresar eso que realmente sienten ustedes, lo que quieren mostrar, porque pues estamos, digamos, supeditados a patrocinios, a medios económicos. Entonces, ¿qué tal es llegar a expresar situaciones religiosas, políticas, sociales, que de pronto atacan directamente a los que dan pues el dinerillo que se necesita para cualquier montaje? No tengo ni idea, no, es que no le entendí qué fue lo que preguntó. Sí, dale tú, Sandra. Tú que eres el No, militante. yo en algunas ocasiones he tenido intromisiones de patrocinadores pero generalmente ha sido en televisión. En teatro nunca he tenido ese problema, ¿no? En televisión sí ha habido momentos en que me han pedido que corte cosas porque contradicen la política del canal. Eso sí me ha pasado varias veces. Pero en cine no me ha pasado, porque en cine siempre he sido productor de mis proyectos y yo no, digamos, prefiero no hacer la película que sufrir un tipo de censura de ese estilo.
Yo creo que en teatro es difícil que pase, o a mí no me ha pasado, o sea, yo he tenido como una libertad creativa y yo toco en mis obras en las que escribo temas que pueden ser complejos socialmente o políticamente, pero yo no he tenido al contrario, creo que tener esa posición es lo que me ha permitido dar una identidad y esa identidad es lo que le da a uno también pues un nombre. Me imagino que en lo audiovisual sí tiene otro carácter cuando entra, bueno, muchas cosas alrededor, pero yo no he sentido en teatro como esa barrera, no. No, a mí tampoco me ha pasado nunca en teatro, así una censura de parte de los productores y tal, nunca me ha pasado en ninguna parte del mundo. En televisión de pronto, algo, sí, de pronto algún productor dice, no, corten eso porque eso no se puede decir, bueno, por política de la empresa, ¿cierto? Nada que ver con uno, pero no, en teatro no. Yo quería, perdóname, yo quería insistir un poquito en algo que dijeron Sergio y Jorge Hugo. Pienso yo que la gran diferencia, para mí por lo menos, así como Sergio expresó cuál era para él la diferencia o la similitud entre teatro y cine, una de las cosas que ni el cine ni la televisión pueden dar de todas maneras, fuera de que el cine puede, sí, meterse al escenario y mostrar la espalda donde alguien tiene un cuchillo escondido, pero y en teatro eso no se puede hacer porque estamos siempre como… El teatro para mí es una comunión, es decir, lo que decía Jorge Hugo, cómo el público, las reacciones del público presente, real, en el momento mismo en que el actor está actuando sobre un escenario, cómo ese público puede afectar y alterar lo que está haciendo el actor, las emociones, las cosas internas que está sintiendo el actor. No necesariamente los movimientos, ni los gestos, ni por supuesto tampoco las palabras, pero sí la parte emocional del actor y cómo por esa comunión que se crea entre el público, la obra siempre es nueva, la obra es siempre única. Cosa que no pasa en cine ni en televisión, porque una vez que el director le ha dicho al actor de cine o televisión, eso queda de por vida, eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, ni porque en la casa alguien llore las lágrimas enteras en una determinada escena, porque lo que hizo la actriz o el actor quedó en el celuloide o en la cinta o en el tape o lo que sea, y eso no lo cambia nadie. En cambio aquí en teatro, sus reacciones modulan y modelan lo que el actor puede y debe estar haciendo. E insistir sobre lo que decían el uno y el otro, y es la verdad, la búsqueda de la verdad, de la autenticidad, de la sinceridad con que trabaja el actor su personaje, a sabiendas de todas maneras que está actuando, pero tiene que hacerlo con tal veracidad que ese regalo se lo doy siempre al público. ¿Por qué? Porque el público de cada noche es nuevo y el público de la función 300 merece exactamente lo mismo o las mismas emociones, por lo menos, que el público de la primera función. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Gracias. Pues partiendo desde la idea que pues los actores somos creadores, me gustaría saber qué consejo le podrían dar a un estudiante de actuación que tenga esas aspiraciones a dirigir en algún momento. ¿Sería mejor empaparse o estudiarlo todo de largo o no estudiar? Gracias. ¿Quién quiere arrancar? Pues yo puedo Todos son maestros. arrancar desde mi perspectiva académica. Cuando yo estudié teatro, no existía la especialización de dirección ni de dramaturgia. Yo estudié como actor y me gradué como actor y la vida me fue volviendo dramaturgo y director.
El programa de artes escénicas donde yo trabajo, donde Jorge Hugo hizo un montaje de grado alguna vez, existe desde que se fundó el programa en el año 92 la especialización en actuación y en dirección. Creo, alguien me podrá decir lo contrario, pero creo que es el único programa donde existe la especialización en dirección y donde los estudiantes desde que entran a los 17, 18 años empiezan a trabajar en función de ser directores. A mí eso al principio me golpeaba mucho porque yo creía que para ser director uno tenía que vivir el suplicio de las tablas, pero me he dado cuenta con el tiempo de que no necesariamente es así, no necesariamente para ser director hay que ser actor. Yo pienso que el problema no es ni de influencias ni de relaciones que también funcionan, sino también de convicciones. Yo tengo un alumno muy destacado ahora en el medio que se llama Johan Belandia, que él estudió en la SAP y fue mi alumno desde primer año y él estudió actuación. Y la vida, después de que se graduó, lo volvió dramaturgo y ahora es director y actúa también. Pero lo ha hecho porque él es una persona absolutamente convencida y terca, como lo ha sido Jorge Hugo a lo largo de su evolución como artista. Es decir, que uno tiene que tener unas convicciones muy claras y saber que si uno quiere dirigir, no solamente quedarse en los anhelos, sino montar las obras en la sala de la casa hasta que tengan una verdad y que sepa que uno puede transmitirle esa verdad al público. Estaba pensando, entre otras cosas, que eso que tú estás hablando sobre la verdad, la mentira, la simulación y la convicción es el mismo tema del pato salvaje, pero el tuyo es con celulares y el mío es con secretos familiares. Pero ahí hay una coincidencia, pero de todas maneras, respondiendo a la pregunta, sí me parece que el oficio de la dirección tiene que ver con estar inmerso a fondo en el mundo del teatro y saber realmente qué es lo que uno quiere hacer y que uno no puede hacer otra cosa sino esa, y que eso tiene sus variantes, y entonces uno a veces dirige, otras veces actúa, otras veces escribe. Para mí, yo acabo de publicar un libro que se llama Profesión Espectador, ahí yo cuento que mi vida ha sido el arte. Yo no establezco diferencia entre la música, la pintura, la literatura, la arquitectura, el teatro, porque todo tiene que ver con necesidades expresivas y las necesidades expresivas se manifiestan de maneras muy disímiles. Entonces, saber qué es lo que uno quiere contar o vivir dentro de la experiencia artística de una manera muy profunda, ¿no? Eso toma su tiempo o a veces uno lo sabe desde un principio, pero de todas maneras uno se nutre de esa convicción y a partir de esa convicción van saliendo las distintas variantes que en el fondo tiene que ver directamente con una relación sensible con uno mismo y con el público al cual uno se dirige. Además, porque definitivamente para dirigir ese barco, porque uno dice, ese es el capitán, es el piloto, tiene que tener una visión de absolutamente todo y el control de todo. Digamos que uno de actor, a veces yo digo, yo soy un peón, yo estoy aquí y el actor hace caso y yo me muevo bajo esta dirección, porque el que tiene realmente todo el panorama, para dónde quiere ir, qué es lo que quiere contar, qué es lo que quiere expresar, cuál es su posición política, qué es lo que quiere contar, definitivamente es el director y es una cabeza ahí que para hacer dirección, y a mí también me parece que es importante estudiar, en la SAP también tienen este programa de dirección, ¿no? Yo quisiera decir algo ahí, es que yo creo que la formación que uno puede tener en una academia como actor me permite tener una estructura de entender qué elementos debe tener una estructura escénica, y yo puedo intuirlo desde mi universo como actor. Pero para trabajar en el área de dirección yo creo que hay varias herramientas fundamentales. La primera es la observación. El director tiene que ser un gran observador de la vida, tiene que ser un gran observador no solo desde el universo teatral, sino desde el cinematográfico, desde el arquitectónico, desde el lumínico, desde cómo la sensación que yo creo puede generarse, qué lo va a hacer posible. Porque yo puedo decir, no, yo necesito que llueva, pero ¿cómo quieres que llueva en tu obra? Yo necesito que aquí haya, que esta atmósfera se construya, pero no es una responsabilidad netamente técnica, es tú desde la dirección, qué elemento nos quieres poner en la escena para que eso se dé. Cuando
cuando trabajo con los actores, siempre les digo, siempre me gusta mucho escucharlos porque ellos tienen unas imágenes frente al libreto o el guión que leen y muchas veces esas imágenes pueden ser más potentes que las mías y muchas veces ellos me expanden el sentido de algo que yo no tenía tan claro. Yo no tengo que decirles no lo tengo claro, pero me doy cuenta a través de la comunicación que genera con el equipo creativo que es una comunión grupal y ahí es donde hace que el teatro sea tan complejo, porque es que nos toca entendernos primero humanamente, nos toca primero entender, y yo creo que parte del éxito de lo que hablabas ahorita de la trayectoria de La Maldita o de lo que he hecho con ellos es que sí, puede ser que hayamos gente muy talentosa, puede ser que haya gente con formación, pero hubo una sinergia de ese encuentro de seres humanos que nos cambió la vida. Y esa sinergia no tiene que ver con una hoja de vida ni con una trayectoria, tiene que ver con que esos seres humanos se encontraron ahí y generaron una energía y unas cualidades en la creación que permitieron que fuera de una manera especial. Entonces también se trata de una intuición, de saber en la elección del elenco, no necesariamente tengo que escoger a los mejores intérpretes, sino a las personas con las cuales me pueda entender. Y ahí hay como un material alrededor que el director sí tiene que saber y que muchas veces no viene solo de lo teatral, viene de lo antropológico, de lo sociológico, de otros universos que permiten que se potencie la escena. Yo tengo pues complementando todo lo que dicen, y por mi experiencia personal, o sea, lo primordial que debe tener uno si quiere dirigir es tener deseos de contar una historia y tiene que escoger esa historia, o sea, si no hay algo que decir es mejor quedarse callado porque no tiene sentido ponerse a intentar contar historias que no están dentro de uno. Y el lenguaje teatral y el cinematográfico son mucho más sencillos que el lenguaje literario y uno ve que, no sé, García Márquez o Cervantes escriben con las mismas palabras, con las mismas letras que nosotros y sin embargo logran contar historias conmovedoras, historias que emocionan porque lo que tienen es una idea que contar. Y yo creo que, no sé, aquí lo hemos hablado todos, o sea, escogemos obras que nos interesa y que queremos hacerlas para transmitir ideas. O sea, que no creo mucho que un director que coja obras al azar pueda ser un buen director. De pronto sí, pero digamos que realmente la materia prima del director está en su pensamiento, en querer, en escoger las historias que quiere contar y contarlas bien. O sea, qué es lo que hacen los escritores, qué es lo que hacen los pintores, qué es lo que hacen los directores de cine. Eso yo creo que es lo fundamental. Yo quiero Bueno, hacer para una pregunta, cerrar, si me permiten, señor, a Sergio, vamos con cerrando, que ya respecto a nos eso regañaron un de poquito contar por una historia. Déjame jugar al abogado del diablo, pero por ejemplo, cuando uno hace Perder es cuestión de método, que es una novela de Santiago Gamboa, o uno hace Todos se van, que es una novela de Wendy Guerra, ya son historias que han sido contadas. Entonces, ¿cuál es tu interés en reproducir una historia ya contada? Lo que sucede es que uno a veces cuando lee libros encuentra mundos que son interesantes, que son afines. Por ejemplo, en el caso de Perder es cuestión de método, yo cometí el error de meterme en política durante 3 años, fui representante a la Cámara, fui vicepresidente de la Cámara de Representantes y en medio de todo ese trabajo, si podemos llamarlo así, fui testigo de un montón de cosas de corrupción y cuando leí la novela de Santiago Gamboa dije, mira, este es el mundo que a mí me gustaría crear y está creado, alguien lo ha creado y no es que sea más fácil adaptar una novela que escribir un guión original, pero por ejemplo Kubrick dice que uno nunca debe escribir guiones originales, Kubrick nunca hizo un guión original, todos eran adaptaciones de novelas. Orson Welles también, bueno, no, Orson Welles sí, El Ciudadano Kane es original, pero en general encontrar mundos construidos que se adapten a las experiencias propias son muy interesantes. En el caso de Todos se van, por ejemplo,
O sea, yo encontré la historia de Nieve, la protagonista de Todos se van, un paralelo con mi vida en China. O sea, el conflicto que Nieve tiene entre la libertad y la autoridad es el conflicto que yo tuve en China entre la libertad y la autoridad, y yo dije, mira, es una historia en cuerpo ajeno, ¿no? O sea, es una forma de contar mis vivencias a través de la historia de una niña en un país socialista que no es China, sino que es Cuba, y eso resulta muy atractivo para uno, y encontrar, digamos, una dramaturgia armada es muy útil. Insisto, no es que sea más fácil, incluso a veces es muy difícil. A mí en el caso, otro caso también de adaptación, que es Ilona llega con la lluvia, en la construcción del guión de Ilona llega con la lluvia, a Jorge Goldenberg y a mí, que fuimos los guionistas, nos tocó inventarnos la mitad de la historia, porque Mutis no entraba, o sea, Mutis tocaba superficialmente los temas. Bueno, con decirte que, y esto es algo que Mutis no quería que se ventilara mucho, el barco donde viaja Ilona naufraga en las costas de Cuba y termina amarrado en Ciudad de Panamá. Yo le pregunté a Mutis, oye, ¿y cómo hizo un barco naufragado para cruzar el canal de Panamá? Que vale una fortuna. Y dice, carajo, no había caído en cuenta. Esas cosas pasan. Pero la adaptación literaria yo creo que es un género muy importante para la literatura, para el cine, y está presente desde los inicios del cine. O sea, Méliès ya adaptaba a Julio Verne. Bueno, a mí se me pasó el tiempo muy rápido, ya me están hablando allí de tiempo. Yo pensé que había pasado 1 hora, ya han pasado casi 2 horas. Yo sabía que nos íbamos a quedar aquí mucho tiempo. Primero le quiero agradecer a este panel tan maravilloso, de verdad ha sido un orgullo, un honor, un privilegio tenerlos aquí sentados, y a este público divino que se llegó hasta aquí con este clima inclemente y nos ayudó a llenarnos de calorcito un poco. Les recomiendo todas estas obras maravillosas. Muchísimas gracias por dar su arte, por contarnos, por explicarnos. Yo quería dar más preguntas, pero ya creo que hasta aquí nos vamos. Y quiero cerrar contándoles también que siento que todo esto del teatro y el cine está otra vez en este auge. Volvimos a salir a la calle, volvimos a poder producir. La humanidad vivió un momento bien especial para reflexionar, y hubo una película maravillosa coreana, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, Drive My Car, en donde Drive My Car habla sobre la realidad y sobre todo este montaje de Tío Vania. Entonces fue maravilloso ver esa mezcla y entender que la vida es el teatro y el teatro es la vida. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al Teatro Nacional y sus 40 años. Gracias.